te cedo la palabra para que puedas contar lo que quieras contar de la universidad, del trabajo desarrollado en la Universidad Internacional de Andalucía en sus distintas sedes. Bueno, buenas tardes. Intento, lógicamente, ser muy rápido. Desde la modestia que es pertenecer a una universidad muy joven, con unas características muy especiales, no somos de las clásicas y, por lo tanto, ya sabéis esa especificidad y de tener pues, una vida circunscrita al año 1994 hacia acá. Sin embargo, sí podemos decir que disponemos de un patrimonio bastante importante, lógicamente en función de nuestras propias características. Básicamente circunscrito en principio a las dos sedes originarias, que son La Rábida y Baeza, que tienen cada una de ellas una tradición, una americanista y la otra de Renacimiento y centrada en el patrimonio, y también la del Rectorado de la Cartuja, aunque esos bienes muebles en concreto de los que estamos hablando, en principio la Cartuja también tiene unas características especiales en cuanto a su propiedad, que no es de la Unía, pero que es un edificio con valores históricos lógicamente bastante reconocidos y además también incluso de participación de arquitectura moderna, que yo creo importante. Luego está la sede de La Rábida, con un edificio muy interesante de la primera mitad de los años 40, sobre todo en algunas de sus partes, y que también merece la pena reconocer, valorar y bueno, poner en su justa medida. Y luego, por decirlo de alguna manera, aunque quede mal decirlo porque yo también vengo de la sede de Baeza, de alguna manera las joyas de bienes inmuebles de la Unía están en la sede de Baeza, en el campus de Baeza, dos edificios, el antiguo seminario conciliar de finales del siglo XVII, de mediados del siglo XVII, y el Palacio de Jabalquinto de principios del siglo XVI. Son en estos dos casos, en el caso también de la Cartuja, aunque con esas características especiales que decía, son big, edificios muy importantes, y luego después un patrimonio mueble también bastante importante, a pesar de nuestra juventud y de nuestras características, en las que se incluyen pinturas, esculturas, se incluye fotografía, bibliografía también bastante importante, mobiliario, puertas, rejerías, etcétera, que bueno, tienen un valor bastante importante. Yo creo que eso, en base a eso, hemos trabajado con las penurias propias yo creo que de todos, obviamente, en nuestro caso pues, también las propias de nuestra propia universidad, y me parece que además de eso, a mí me gustaría resaltar un aspecto que aquí de alguna manera no se ha tratado, pero que sí me gustaría introducir en relación a actividades que tienen que ver con la incidencia de la propia universidad en el patrimonio de su entorno más inmediato. Y en eso la Unía, yo creo que podemos decir que hay algunos aspectos. Hemos estado trabajando de manera importante desde 2011 en recuperar, en hacer un trabajo de digitalización de los fondos de la antigua Universidad de Baeza, que tuvo desde 1538 hasta 1824, para ponerlo en el repositorio de nuestra web, y está accesible a la gente. Yo creo que eso es un proceso importante de recuperación de patrimonio documental. En este caso, ahora se va a publicar un libro en facímil que recoge los estatutos de la antigua universidad, etcétera, la incidencia que ha habido. Y también voy a uña de caballo, ahora después se pueden quedar algunas cosas, pero me gustaría resaltar que la propia restauración del edificio del antiguo Palacio de Jabalquinto fue abordada por la universidad, esa incidencia, y fue premio de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, de la Asociación de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, ese proyecto de restauración. Y acabo con cuestiones que creo que son, desde mi punto de vista, es muy importante que desde las universidades no solamente pontifiquemos sobre qué hay que hacer con el patrimonio de los demás, sino que sepamos trabajar, defender, recuperar nuestro propio patrimonio. Y a mí me parece algo cotidiano
muy importante, y es la elaboración de manuales de actuación en cuanto a el mantenimiento en concreto de edificios históricos y de otros bienes culturales. Yo no lo conozco, vamos, puede ser que otras universidades los tengáis, pero que tengan que ver con cuestiones de cómo abordar pues, el pintado del no sé qué, cuestiones cotidianas que en muchos casos inciden negativamente sobre el patrimonio. Y una cosa que le decía a María Ángeles, y termino, es el tema de que ella ha hablado de la cuestión de la incidencia del turismo, de la apertura. En el caso al menos de la sede Antonio Machado de Baeza, del campus de Baeza, tenemos el problema contrario. La gente conoce muchísimo los dos edificios históricos, tanto que se meten hasta en las clases. Entonces hay un problema de gestión del flujo turístico que incide evidentemente sobre el propio bien en cuestión, en muchos aspectos. Entonces, bueno, ya he hablado con ella, voy a ver si me ilustra sobre las fórmulas que pueden tener, porque lo que es evidente es que también hay que tener un control sobre ese tema. Acabo, perdón si me he pasado. Que va, perfecto, Antonio. Vale. Perfecto. Le voy a ceder la palabra a Francisco Cornejo, Francisco Javier Cornejo, para nosotros Paco Cornejo como amigo, efectivamente, para que nos hable de ese pasado hasta el presente que retoma nuestro amigo también, Luis Méndez, de la Universidad de Sevilla. Muy bien, muchas gracias por esta invitación y contaros que en el año 1997, la entonces vicerrectora Piedad Bolaño le pide a María Fernanda Morón de Castro, del grupo de investigación Museum al que ella dirige y yo pertenezco, le pide que elabore un inventario de los bienes históricos artísticos de la Universidad de Sevilla. Y ahí comienza todo un trabajo que se prolonga pues durante varios años, bastantes años, con sus más y sus menos, a base de becas, por la que algunos nos incorporamos a este trabajo en un principio, y empezamos pues con esas batallas que se han contado aquí esta mañana, de ir despacho por despacho, de ir haciendo fotografías, midiendo, haciendo fichas, con un resultado, no digo final, porque también se ha dicho que esto no termina nunca y siguen apareciendo cosas continuamente, incluso después de haber peinado las facultades y los centros, por lo menos la Universidad de Sevilla, que tiene una historia larga, se funda en 1500 y pico, y sobre todo su patrimonio más importante entra en ella a raíz de la expulsión de los jesuitas en 1778, creo recordar. Bueno, el caso es que todo este inventario, en principio en fichas de papel y en fotografía analógica con sus negativos, pues llega un momento en que se plantea que hay que digitalizarlo y que hay que abrirlo al público a través de la red. Esto se vincula con el quinto centenario de la universidad en el año 2005, y para ese año, el año 2004, ya está funcionando la página de patrimonio histórico artístico de la Universidad de Sevilla, pues con más de 4.000 piezas inventariadas, de muy diverso tipo y de muy diversa condición. Bueno, esa primera web se ve que es insuficiente y que necesita pues ofrecer otra serie de servicios, y se hace una segunda versión de esa web que, si no recuerdo mal, entra a funcionar pues en el 2009-2010.
En todo este proceso, pues me gustaría destacar que desde el principio se tuvo muy claro la necesidad de que todo este trabajo de inventario y de trabajo con el patrimonio de la universidad tenía que hacerse con equipos interdisciplinares. Los equipos que íbamos inventariando las piezas estaban formados siempre al menos por un historiador y en este caso una restauradora, lo cual pues permitió desde el primer momento pues elaborar unas fichas de inventario pues bastante completas. Estos años de experiencia, pues en este breve tiempo, pues me gustaría sintetizarlo en varias ideas. Algunas han salido aquí esta mañana, pero otras quisiera sintetizarlas, ¿no? Vale. Es mucho el material a inventariar. No todo ese material, sino solo una mínima parte es de auténtico, digamos, valor histórico artístico, pero sin embargo hay mucho material, como ya hemos visto en el caso de Cádiz y seguro que en otras universidades, es material de tipo pedagógico, didáctico, verdaderamente importante en su campo, su conservación y su mantenimiento. Y todo este material, en nuestro caso la Universidad de Sevilla, es muy importante la colección de vaciados de yeso que cumplían y han cumplido una función pedagógica en la Facultad de Bellas Artes, pues se daba este problema, ¿no? Es un elemento que se sigue utilizando para dar clase, pero a su vez que tiene un valor histórico e incluso artístico, en cuanto que son copias a veces muy próximas a la obra original, y con todo este material, ¿qué hay que hacer? Pues crea un verdadero problema el considerarlos como patrimonio. Hay que resolver de alguna manera qué se hace con ellos. El proceso para resolverlo comienza por concienciar a los gestores de la universidad del valor de ese material, como primer paso. En segundo lugar, formar tanto a profesores como a personal de servicio en ese valor, para que a su vez lo transmitan a los alumnos. Y yo diría que finalmente presentar lo que merezca más la pena, lo que sea más interesante en cada momento a la difusión pública. Pero yo veo importante que no se olviden estos primeros niveles para que realmente podamos mantener este patrimonio a lo largo del tiempo. Muchas gracias. Cedo la palabra a mi amigo Luis Méndez, profesor también de Historia del Arte en la Facultad de la Universidad de Sevilla, que, como hemos dicho anteriormente, pues es el presente de patrimonio universitario sevillano. Luis, 5 minutitos. Sé que a lo mejor habías preparado otra cosa, pero no hay más tiempo. No. Bueno, reiterar las felicitaciones a los organizadores y sobre todo por la invitación para participar en esta mesa redonda donde realmente se está tratando el tema de la gestión de la universidad, de la identidad y de los problemas que conlleva, ¿no? Mi incorporación un poco a la gestión del patrimonio universitario, en el caso de Sevilla, procede de 2012, cuando se crea el Comité de Patrimonio, y más recientemente en el 2014, cuando se ha creado un secretariado de Patrimonio Histórico-Artístico,
Y un poco les quería contar 3 actuaciones muy brevemente, en estos 5 minutos, vinculadas fundamentalmente a lo que yo entiendo que es el patrimonio, uno de los pasos del patrimonio, que es la investigación. Es decir, sin investigación muchas veces no podemos seguir avanzando, ¿no? Una investigación que nos lleva, pues, luego a la conservación, nos lleva a la protección y nos lleva, como último, y lo ha apuntado muy bien José Ramón, ¿no?, al uso social, a la sensibilización, de nuevo, interna para la propia comunidad universitaria, pero también externa. No podemos olvidar también que son universidades públicas y que tenemos que cumplir una función también de enseñanza y de instrucción, ¿no? Uno de los proyectos que hemos llevado a cabo era el patrimonio inmueble, un patrimonio muy heterogéneo, que va desde sedes antiguas como la Capilla de Santa María de Jesús, pero fundamentalmente la Anunciación, voy a pasar muy rápido, la antigua Universidad Literaria, el rectorado que se incorpora, la fábrica de tabaco se incorpora en el 54, la Universidad del 29 también, con grandes aportaciones como el Pabellón de México, el de Brasil, de Uruguay, y también los edificios más contemporáneos, ¿no?, como la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, la Facultad de Matemáticas, que fue Premio Nacional de Arquitectura en el 74, de Alejandro de la Sota, o las nuevas incorporaciones también del patrimonio de los Antonio Cruz y Antonio Ortiz con la Facultad de Ciencias de la Educación. El espacio también para la cultura en Madre de Dios, que es un espacio, pues, para exposiciones, para talleres, en vinculación con distintas salas de exposiciones que se han ido creando. Y otra de las intervenciones, y me detendré sobre todo en la tercera, va a ser la colección arqueológica. Esta mañana también y esta tarde se ha expuesto que las bases de datos, ¿no?, del inventario tienen que estar abiertas y tienen que ser vivas completamente, ¿no? Paco Cornejo acaba de decir, digo Paco, también que nunca se termina, ¿no?, de hacer estas cosas, ¿no? Y es verdad, porque aparecen al final piezas por innumerables sitios, ¿no? De hecho, la colección arqueológica que se ha empezado, bueno, que ya está inventariada, son más de 2.500 piezas y que se han encontrado, pues, no solamente en sótanos del aula magna de la Facultad de Filología, sino hasta en la Capilla de Santa María de Jesús han aparecido piezas vinculadas con la universidad, que se ha llevado a cabo un proceso de inventario, como ven, también de catalogación, fotografiando, midiendo todas estas piezas, datándolas. Ahí decía las piezas encontradas en la bóveda de Santa María de Jesús, y también haciendo una base de datos propia para catalogar estas piezas que están ahora mismo depositadas en uno de los institutos García Oviedo y que luego han pasado ya a la base de datos de la Universidad de Sevilla para una mayor visibilidad. La última de las actuaciones, que comienza en el 2014, ha sido las colecciones de yeso. Unas colecciones del edificio del antiguo rectorado, de la antigua fábrica de tabacos, el actual edificio de la Facultad de Geografía e Historia, Filología y el rectorado también. Precisamente se inaugura mañana la recuperación y la valorización de la colección universitaria de vaciados de yeso de este edificio, concretamente, que ha sido fruto de un proceso de investigación, un proceso en el que nos hemos encontrado, pues, un poco se ha apuntado anteriormente, ¿no?, en este caso no es la Facultad de Bellas Artes donde tiene un uso todavía, sino que partiendo de un uso docente se ha ido, pues, convirtiendo a un uso decorativo, un uso ornamental en pasillos, en despachos, con unos deterioros importantes en la colección, como ven aquí, por ejemplo, desde la rotura de piezas hasta pintada, suciedad, roturas importantes, como ven, y que ha hecho necesario, pues, la restauración de este importante legado a partir de un convenio con algunas de las restauradoras que trabajan con la Real Academia de San Fernando. Les muestro parte del proceso de restauración de ese conjunto, que realmente es interesante porque nos va a permitir recuperar en una intervención curiosa, partiendo de un proceso de investigación de las propias colecciones de yeso. Ahí tienen el catálogo que recoge las más de 100 piezas de la colección de vaciados de yeso, con una investigación de archivo también, una investigación de autoría, de formación de las piezas, de las compras que se realizaron a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y también al Museo de Reproducciones Artísticas en Madrid, pero que ahora se ha trasladado a Valladolid. Pues recuperar un poco el objetivo didáctico que tuvieron en su momento esas piezas de vaciado, incluso, pues, recuperar el papel, no solamente a través de esas compras, sino de los vaciados que se hicieron en Sevilla, por ejemplo, con motivo de las restauraciones de la Catedral de Sevilla. Y les muestro San Fulgencio, de la portada del bautismo, una restauración que se hace en torno a 1910 y 1914,
y que hemos permitido recuperar una de las galerías de esta antigua fábrica de tabaco, donde vamos a exponer esta exposición, donde se va a hacer una muestra de las piezas más representativas una vez que ya se han restaurado, en una ordenación mucho más racional, permitiendo que sean visibles al público la propia colección. Hay que decir que esta gipsoteca, que es el nombre que se le ha dado, permite un poco recuperar la historia de la vinculación de los vaciados con las propias universidades. Unas universidades que empiezan a adquirir esos vaciados a partir del siglo XIX, fundamentalmente alemanas, y que ahora mismo se siguen empleando en muchas de esas universidades y se custodian como obras de altos valores culturales, ¿no? Junto a eso, también no olvidamos el sentido didáctico, creando una serie de polípticos relacionados con itinerarios expositivos dentro del propio edificio, para que el público pueda recorrer el edificio y contemplar, en este caso, los valores culturales que están asociados a estas piezas, que son casi fósiles vivos, ¿no? Fósiles vivos porque muchas de esas piezas ya se han transformado o han desaparecido, como el caso de Francisco Laureana, esta pieza que estaba en el Museo de Berlín y que se destruyó con la Segunda Guerra Mundial. Una colección de polípticos que va a tener distintas fases para su divulgación, y quizás lo más interesante es que realmente nos permite hacer actividades coordinadas que tienen su fruto al final el proceso de la investigación, de la conservación, hacia la difusión, hacia el público, tanto de la comunidad universitaria, como decía al principio de mi intervención, como sobre todo del público externo, ¿no? Porque es una de las misiones que tenemos, ¿no? Construir en el fondo, conservar las colecciones que nos llegan, pero sobre todo valorizar los bienes muebles que atesora la universidad. Creo que me ha ajustado el tiempo, ¿no? Muchas gracias, Muchas Roy, gracias. por tu rapidez. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra ahora a mi amigo y compañero Manuel Correa Vilches, de la Universidad de Jaén, para que también nos haga una breve síntesis de lo que él considere que debe resaltar desde los trabajos que se han realizado allí. Bueno, pues yo brevemente, de todas formas, porque tampoco tenía ni preparado nada, simplemente, bueno, pues evidentemente la Universidad de Jaén es una universidad de reciente creación y tiene un patrimonio artístico y cultural, pues bueno, relativamente pequeño en comparación con las otras universidades. Aún así, pues para nosotros evidentemente es importante, ¿no? De hecho, bueno, durante los últimos años hemos ido trabajando internamente para catalogar el patrimonio que teníamos, cosa que después, ya aprovechando con el inventariado que se propuso a partir del trabajo del proyecto Atalaya, pues nos sirvió también para reforzarnos un poco más en ese interés por catalogar cada una de las piezas y detallando cada uno de los ítems en campo que allí se pedía, y nos ha servido para que, bueno, ahora ya el nuevo equipo de gobierno que también recientemente ha entrado, pues se haya planteado la posibilidad de ofrecer en nuevos espacios pues una exposición permanente con la colección de patrimonio artístico y cultural nuestro. Bueno, nosotros siempre hemos estado abocados a ayudar y a colaborar, y seguimos interesados porque hemos considerado que era importante el tema de la catalogación y la muestra a través del portal de patrimonio, tanto con el proyecto Atalaya de la UNIA y el IAPH, como evidentemente también el portal que desde Granada, con la imagen en 3D, que de hecho ya vinieron allí los compañeros también a documentar con los equipos que trajeron. Yo creo que aparte de todo esto sí sería relevante plantearnos lo que ya se ha mencionado en algún otro momento, el tema de la difusión de ese patrimonio, y que, bueno, evidentemente se mantenga lo más cercano no solo a nuestras comunidades universitarias, sino a nuestro entorno próximo. Y bueno, pues ya seguiremos hablando. Muchas gracias, Manuel. Hay un aspecto en esto de las mesas redondas que no sé si introducirlo yo o no. Es decir, ya ha participado Leonardo, ha participado María Ángeles, ha participado también José Ramón, y puede haber dos consideraciones. Porque, claro, cada uno nos ha hablado de un aspecto concreto, y puede haber la consideración de darle la palabra escuetamente o lanzarnos ya al vacío con un tema o con los temas que consideremos interesantes. Y hay temas, hay uno que se ha citado varias veces y que es un gran problema y que lo habéis citado ustedes, no yo, sino vosotros y vosotras, que es lo de los criterios patrimoniales o no patrimoniales
Y voy a irme a una diapositiva que tenía la presentación Elena Díez Jorge, que la hemos comentado mi compañero y amigo Luis Martínez Montiel y yo, ¿no? Ella está hablando de arte contemporáneo en la Universidad de Granada. Sin embargo, la clasificación del patrimonio inmueble, a lo mejor no lo recordáis ahora, pero en el patrimonio inmueble pues había una gran diferencia. Es que lo contemporáneo estaba contemplado en el patrimonio inmueble y el arte contemporáneo no estaba contemplado en el patrimonio inmueble. Eso es una observación, lo vimos y lo detectamos. Pero, ¿qué criterios consideráis vosotros y vosotras que realmente, y me voy a remitir a la universidad última que ha intervenido, una universidad muy reciente, con una colección muy reciente, con unos edificios que lo hemos discutido varias veces, muy recientes? ¿Eso es el patrimonio de la Universidad de Jaén susceptible de ser patrimonio en mayúsculas para ser protegido conforme a la disposición adicional sexta que aparece en la ley? ¿O no? Hay otros criterios que podemos nosotros... El criterio es lo histórico-artístico, también lo hemos citado aquí, creo que todos, prácticamente. Pero yo creo que incluso se ha dicho que eso ya se ha superado, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? Aquí todavía no se ha creado, y lo voy a adelantar, pero consideramos desde el Instituto Andaluz de Patrimonio que hay que crear una comisión que hable de esto, que trate de esto y que después, evidentemente, en esa comisión también esté quien va a proteger, que es el Servicio de Protección de la antigua Dirección General de Bienes Culturales, lo que es ahora la Secretaría General de Cultura. ¿Qué criterios veis vosotros en vuestros patrimonios que podemos aplicar? ¿Dónde ponemos las barreras? ¿Hay barreras? ¿Hay cronología? ¿Hay autores vivos que no podemos considerar su obra patrimonio? ¿Es la donación, que también se ha citado, algo que por donar ya aparezca en ese catálogo? Lo dejo abierto a cualquier intervención vuestra, y me gustan también las mesas redondas abiertas. Es decir, que seáis los que estáis allí, los que también intervengáis, preguntéis lo que sea, incluso que seáis más, una parte más de esta mesa, ¿no? Me callo y os dejo decir lo que queréis. No lo vamos a resolver aquí porque ese problema no está resuelto. Afortunada o desgraciadamente, ese es el problema central del debate sobre lo patrimonializable o no patrimonializable. Yo creo que en eso hay que llegar a acuerdos generalizados que intenten llegar a los puntos de conexión fundamentales y no a los puntos de divergencia. Entonces, entre otras cosas, yo sí soy de los que creo que el criterio histórico-artístico no es el fundamental para hablar de patrimonio. Patrimonio es una cosa, historia del arte es otra. Entonces, yo creo que en principio ese es un elemento, desde mi punto de vista, a tener en cuenta. Yo estoy trabajando ahora mucho en patrimonio agrario. Entonces, eso es creo que se solventa con intentar que quienes en cada una de las universidades en principio puedan determinar aquello que es patrimonializable o no, esté compuesto por equipos lo suficientemente amplios y diversos como para llegar a esos puntos de encuentro. No todo es patrimonializable, pero sí hay muchas cosas que no pertenecen a lo histórico-artístico, que lo podemos meter dentro del concepto de patrimonio cultural y que sí son patrimonializables. Y evidentemente yo meto a la arquitectura moderna dentro perfectamente. Ahora, ¿qué se escoge o no? Ya es una cuestión de discusión entre los grupos más amplios posibles dentro de las universidades, además siguiendo criterios universales que de alguna manera también están establecidos. Digamos que era una excusa la pregunta un poco para la pregunta que se planteó un poco para ver el valor que tienen los inventarios, ¿no? Sin llegar a entrar en el concepto de qué hay que proteger, pero es que quien lo ha dicho, Luis, creo que ha sido, conocer primero es proteger. Es decir, conocer ya es un acto de protección, que además a determinadas piezas, que ahí es donde habría a lo mejor que establecer los criterios de forma más definida, que además determinadas piezas de esas que ya se conocen, que están investigadas, se pueden además hacer protección jurídica, ¿no? Se pueden incorporar de forma definitiva lo que sería la disposición adicional sexta que hemos hablado todos, ¿no?
Entonces, para mí, y lo decía como excusa, y para mostrar que nuestro criterio, desde la UCA, nuestro criterio es de registro, ¿vale? No de inventario. Y no sé, a lo mejor estoy utilizando los términos confusamente. Nosotros estamos registrando todo, absolutamente todo, con un criterio, sin criterio, perdón, con ese criterio. El criterio del no tener criterio. ¿Por qué? Pues por un concepto, entiendo que todos los que estamos aquí manejamos, ¿no? Es decir, lo que hoy, no voy a decir de forma popular, lo que hoy no es, mañana será, ¿no? Entonces, una cosa es el conocer que para estos inventarios es algo estupendo, sensacional, porque vamos a tener imágenes, vamos a tener información del momento en que lo hacemos. Si la ficha se consigue que sea una ficha abierta de incorporación de fuentes documentales, pues va a ser una ficha que va a permanecer. Y ya después, una vez que tengamos todo, que será fruto o fuente para posterior conocimiento, para investigaciones, hay parte de la base que el patrimonio no solo funciona como un objeto visual, sino como un objeto también de relación y de investigación, ¿no? Entonces, mañana, pues los que estudien, yo qué sé, lo que he puesto yo ahí, la anatomía, los procesos de anatomía plástica, bueno, pues tendrán una serie de fuentes que a lo mejor no son necesariamente protegibles del ámbito del inventario general o de los bienes de interés cultural, en fin, de las figuras de protección que correspondan, ¿no? Entonces, la idea era esa, ¿no? Y creo que es una idea que podría ser útil como funcionamiento, ¿no? Es decir, incorporemos todo y después, que pues, es una cosa hablada con vosotros también, es decir, y después seleccionemos qué es lo que hay que proteger jurídicamente, qué es lo que hay que aplicarle una protección jurídica. Pero ya tenemos el conocimiento previo de todo, que eso permite después pues desarrollos históricos, de investigación, en fin, bueno, ya cada cual con su historia, ¿no? en ese ámbito, ¿no? Entonces ese era un poco el planteamiento, ¿no? de la cuestión. Sí. Pues muy rápido, corriendo. Totalmente de acuerdo con... ¿Qué? ¿Ah, sí? Ah, bueno. Vale. Bueno, pues como iba diciendo... Seré breve también, porque mi intervención es que iba muy en la línea, lo que ha dicho José Ramón, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que esa es la línea que como universidades deberíamos seguir, porque en el fondo al final nos estamos convirtiendo, digo por alusiones, porque yo soy uno de esos bichos raros que se dedica al derecho. Casi todo el mundo está, pero al final los juristas no nos dedicamos a las normas de patrimonio. Yo soy un bicho raro porque me dedico a eso, a pesar de no ser historiador del arte, tal, y con estos temas me he encontrado desde el principio que yo me interesé por estos temas y de la experiencia que yo haya podido tener modesta en estas cuestiones, ¿no? Y es que, claro, las universidades se han convertido en unos sujetos colaboradores de la Administración de Cultura que protege estos bienes, desde el momento en el que se dice por esta declaración que todos los bienes se convierten en bienes también ya protegidos o catalogados por la Junta de Andalucía, ¿no? Claro, si nosotros hacemos ese trabajo, como dice José Ramón, de volcarlo todo, luego debe de venir un filtro que seleccione qué es lo efectivamente relevante. El problema de base, y ahí va mi reflexión solo apuntada, no me voy a enrollar más, es que el problema no es solo lo que hagamos en gestión, el problema es el marco normativo que tenemos. Por eso digo que no me voy a extender demasiado porque si no se me aburren. Y el problema es que hemos tenido una evolución del concepto de patrimonio que ha tendido desde los listados de bienes como objeto de protección, si estás dentro del listado estás protegido, si no, no, a un sistema de conceptos abiertos, donde además se potencia el valor social que tiene el patrimonio. Donde antes pues una fábrica nos daba igual, un instrumento de apero de labranza nos daba igual, ahora tiene relevancia jurídica. El problema es que tenemos modelos jurídicos muy antiguos que nacieron para proteger grandes monumentos, importantes obras de arte. ¿Y cuál es el problema? Que al final nos llega un trabajo de percepción sociopolítica del patrimonio muy amplia, muy abierta a que se engloben realidades. Vamos a ver, que es que en la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano establece una categoría que es el patrimonio informático. Un programa informático puede ser patrimonio protegido y bien de interés cultural. O sea, es que hemos extendido tanto las categorías y hemos convertido todo esto en un totum revolutum, que es lo que es la cultura,
que cuando luego lo queremos llevar a un ámbito ya no de gestión, sino de protección, puede que estemos usando, si usamos esos instrumentos antiguos, estemos usando cañones para matar moscas en ocasiones. Y no siempre es fácil con estos parámetros sociopolíticos discernir lo que es una mosca de lo que es una ballena. Y al final tenemos el mismo nivel de protección para la voz de la línea de los peines y para la alhambra o para la giralda. Y un instrumento jurídico que dice, ¿cómo protejo yo un edificio? ¿Cómo protejo una voz? ¿Cómo protejo un cuadro? O sea, tenemos instrumentos jurídicos antiguos y una realidad, digamos, de identificación y valoración del patrimonio que no está adaptada a esa realidad. Yo me voy a poner en el lugar del abogado del diablo, que es mi sitio favorito, además. Yo estoy escuchando lo que estoy diciendo y a mí me parece fantástico, pero me parece fantástico una España de hace 10 años. No es la España actual. No es real, José Ramón, yo estoy contigo en que eso debería hacerse, pero no es real. ¿Cuántos años lleváis con Atalaya y tanto por ciento lleváis de vuestro inventario? Es decir, inventariar todo me parece una locura. A mí personalmente, y me estoy refiriendo al patrimonio que más quiero, ¿eh? No estoy hablando de otros que me pueden plantear dudas, como el agrícola o el informático incluso. Me lo estoy planteando con el contemporáneo, ¿vale? Por una sencilla razón, y es que como trabajo mucho en eso, creo que conozco bastante bien ese patrimonio. Y no sé si me equivoco, y ahora nos peleamos cuando queráis, ¿no? Pero yo creo que el 90% del patrimonio que está en algunas universidades catalogado como contemporáneo, si esperara 250 años a ser catalogados y en esos 250 años se perdiera, no pasaría nada. Porque los que lo han hecho ni saben lo que es contemporáneo, ni son contemporáneos, ni tienen ningún interés. Entonces, ¿para qué perder tiempo y recursos en inventariar algo que a lo mejor lo que sigue valiendo dentro de 250 años son los marcos? Entonces, me parece una pérdida de esfuerzo bestial. Si queréis inventariar los 900 cuadros que donaron mis compañeros, ahora que no hay aquí ninguno que no me ve, que donaron mis compañeros de la Facultad de Bellas Artes, inventariadlo. Pero estáis perdiendo el tiempo. Desde mi punto de vista, creo que estamos perdiendo el tiempo. Estamos en problemas de concepto y eso es difícil de discutir, bastante difícil. Y yo creo que dentro del tema del concepto hay que discernir también, cuando estamos hablando de patrimonio cultural, de lo que es patrimonio inventariable. Evidentemente, dentro de lo inventariable a lo mejor hay que admitir, porque, no sé, parezca feo, que te donen algo, bien, usted me lo dona, yo lo inventario, ahí está, pero eso no forma parte del patrimonio cultural de esa universidad. Estamos hablando de dos conceptos distintos. Ahí hay que discernir y ahí es donde estaría el segundo trabajo de lo que ha dicho él. Inventariamos todo lo que hay, esto es lo que hay, y a partir de ese trabajo de saber qué es lo que tenemos, empezamos a ver qué es lo que consideramos patrimonio cultural, histórico o no histórico, patrimonio cultural de esa universidad, sea histórico o sea otra cosa. Y ahí entrarán problemas de concepto, pero estamos hablando de dos cosas distintas que no tendríamos que mezclar. ¿Tú quieres intervenir? Bueno, voy a decir una cosita ya. Vamos a ver, es cierto que ha utilizado dos palabras José Ramón muy interesantes, inventario y registro. Y registro es una palabra que utilizábamos últimamente en el instituto para no derivarnos hacia protección. Es decir, para no utilizar ni catálogo ni inventario. ¿Registro qué es? Pues eso, registro. Es cierto también que es curioso que aquí en esta mesa se están planteando cosas muy interesantes, como que voy a inventariar o es inventariable. ¿Qué no es inventariable? Ya hay un criterio. Esta botella de Lanjarón, esta copa, este portátil, esta carpeta y este reloj. Y seguro que ya el criterio de algunos compañeros que están aquí sentados en la mesa es que eso no lo vamos a inventariar. Ni siquiera lo vamos a inventariar por inventariar, porque eso también forma parte del patrimonio sin mayúscula de la universidad, ¿no? Entonces, curiosamente, eso es una de las primeras cosas que nos planteamos en este proyecto.
Y es que, y además muchos de los que estáis aquí en la mesa lo hemos hablado en infinidad de ocasiones, oye, ¿qué es patrimonio de lo que tengo? O, vamos a ver, Huelva, o el caso de Jaén, un patrimonio muy, muy reciente. Mira, yo no te puedo decir si tu edificio, a priori, estáis un equipo allí trabajando que podéis definir si lo que estáis viendo es patrimonio, pero patrimonio, vuestro patrimonio. Mosaico permite tener un estado de trabajo en el que precisamente es un estado de trabajo, pero no una divulgación, difusión del trabajo a través de la web. Sí, estamos en un sitio que nosotros le llamamos estudio, proyecto e inventario, es donde la gente trabaja, donde los equipos de inventario de las universidades, etcétera, pueden trabajar durante toda su vida. Pero quien determine que eso se haga público no es la universidad. En primer paso lo da la universidad, el segundo paso lo da, en esta ocasión, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Con esa comisión que queremos montar, porque claro, aquí el problema que hay es que, y de otro proyecto no voy a hablar aquí ahora, de indicadores de valoración no vamos a hablar, pero a unos tenemos unos gustos y otros tenemos otros gustos. Uno tenemos una formación y otro tenemos una formación distinta. Entonces, esto que hemos sacado aquí a la luz, yo tampoco creo que sea que la ley no sirve. Quiero decir, no es que no sirva, eso no ha dicho Leonardo. Estamos en una ley antigua con valores antiguos. No, es que realmente eso ya, por lo menos las personas que trabajamos habitualmente, no estamos ciegos en ese sentido. No vemos un solo valor. No hablemos del valor histórico, no vemos el valor artístico, vemos un conjunto de valores. Y siempre hemos hecho la misma reflexión, que no es mía, que a lo mejor de mi amigo Luis o de mi amigo José Ramón, porque hemos trabajado juntos muchas veces en otros inventarios. Tú vas a cualquier pueblo de cualquier ciudad de España y tienen una figura de Olot, de Escayola, que no vale nada como pieza histórica artística y sin embargo es la Virgen que saca todos los años allí, como la toques, te mata. Te mata. Y además sale la romería y además le hacen, bueno, y después tiene, ¿cuántas piezas tenemos en todos los edificios? En muchísimos edificios, en muchas colecciones de la universidad, piezas que son magníficas, maravillosas, en el mismo sitio donde está esa Virgen de Olot, que está a la derecha y está a la izquierda, no le echan cuenta, les da igual. Es decir, eso, ¿tenemos que estar de espalda precisamente a eso? No, tenemos que estar abiertos. Luis es muy crítico, pero hay que escucharlo. No, perdóname Luis, no, pero hay que escucharlo. ¿Por qué? Porque realmente es como el esfuerzo que mañana vamos a ver con Ignacio de la Lastra en los temas industriales, ¿no? Es decir, aunque este año es patrimonio industrial, etcétera, etcétera, pero hay gente que son especialistas. ¿Qué equipo de especialistas tendríamos que montar nosotros para definir cada cosa? A lo mejor Luis encontramos arte contemporáneo, a lo mejor en Ignacio contamos instrumentos industriales y técnicos científicos. Pero ¿qué equipo tendríamos que formar? Mañana vamos a hacer un apunte, ¿no? Cuando presentemos el manual, ¿no? ¿Qué equipo tendremos que encontrar nosotros para inventariar todo el patrimonio, ¿no? No me quiero extender porque Luis ha pedido... Perdóname, Luis, que es que Luis Méndez había pedido antes... ¿Sí? A ver, contesta lo que... Yo te decía que no me siento muy crítico, sino que me siento muy realista. Si esto se escucha, ¿no? La historia es que no tenemos... Ya lo hemos hablado en muchas ocasiones y además José Ramón y yo estamos de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Y yo creo que esta conversación se debería autodestruir antes de salir de ahí, porque si no me van a pegar la gente que trabaja en patrimonio, ¿no? Es decir, plantear abiertamente que todo el patrimonio no se puede mantener no creo que sea ninguna locura. Es decir, es que es simplemente decir, es imposible. Ahora, si ustedes quieren que sigamos en la utopía de que vamos a inventariarlo todo y que todo, y además cuando terminemos vamos a revisar y vamos a sacar lo que sí y lo que no, pues seguimos diciéndolo, pero ¿cuántos años llevamos con el inventario de Andalucía? 14 años, llevamos un 10%, 1989, vale, pues más a mi favor, y llevamos un 10, un 15%. Yo lo que sí digo es que en la universidad, al menos en la que yo conozco, cada vez que me he metido a ver arte contemporáneo, y en alguna me he metido, porque es mi campo, he entrado en la de Granada, y primero creo que no es arte contemporáneo. O sea, primero no creo que responda para nada a la sociedad en la que estamos viviendo. Son malos cuadros de malos artistas. Señores, que no pasa nada por tener malos artistas. Nuestras iglesias están llenas de malos artistas. No todos son Murillo ni todos son Zurbarán, y hay que asumirlo. Lo que es imposible es que, porque nos lo den, digamos que eso tiene que entrar. A mí me parece que es un error. Pero no soy crítico, soy realista, ¿no?
no de protección. Es decir, regístrese todo y después... ¿no? Pero es que el por introducir todavía las universidades tienen colecciones fotográficas muy interesantes, ¿eh? Entonces, no todas las colecciones fotográficas son patrimonio. Algunas tienen un valor documental, pero no son patrimonio. Y algunas que sí. Registramos todos los registros que tenemos, registramos los conjuntos de colecciones, aceptamos las donaciones. ¿Qué valor tiene? Es decir, estoy en la misma línea que Luis porque realmente es muy complicado y sobre todo, una vez que lo aceptamos, tenemos que conservarlo, tenemos que protegerlo y conservarlos. Hablando de un material que es completamente finito, que está sujeto a una desaparición con el paso del tiempo y que requiere pues de una conservación, en este caso, muy exhaustiva. Hay que poner un límite, sabiendo que es inabarcable todo. Entonces, el problema es quién pone el límite. Bueno, lo cierto es que para cualquier tipo de patrimonio, y con esto, si no tenéis ninguna intervención más, pues acabamos, los mecanismos a la hora de proteger ese patrimonio van a pasar por una comisión. Es decir, eso sí va a ser, tanto para este proyecto como para otro proyecto que tenemos de investigación, desarrollo e innovación con el Ministerio sobre patrimonio inmueble urbano en Andalucía y cualquier otro proyecto que se digne. Y, por ejemplo, siguiendo a lo que ha dicho Luis Martínez anteriormente, aludía él al inventario de la Iglesia, efectivamente. Se empezó en 1989, estamos en 2015, está paralizado el proyecto, está a un nivel bajísimo de porcentaje, hay 80.000 piezas o 70.000, 80.000 piezas inventariadas, pero jamás se va a llegar a lo más inventariar eso. Es más, ya por complejizar y nos vamos, ¿vale? Es más, desde el punto de vista de la protección, todos esos bienes que hemos nosotros inventariado como inventario de bienes muebles de la Iglesia Católica, bienes muebles de la Iglesia Católica, hemos ido ampliando en el concepto aquel que aparecía en el Código Civil y después en el listado que aparecía en el reglamento de la ley en Andalucía respecto a las diferentes tipologías de bienes muebles que algunos eran susceptibles de ser inmuebles o viceversa. Por ejemplo, retablo. Retablo para Andalucía, ¿qué es? Un bien inmueble. Para el Ministerio, mueble. Eso nos importa a nosotros. Lo que nos importa es, y lo hemos hecho vaciados prácticamente, si a lo mejor siguiendo no del todo a lo que decía José Ramón, porque también cuando veíamos piezas que no eran inventariables, no se inventariaban, se pasaba, no se hacía un vaciado de botellas, copas y ordenadores, y si había un concepto, el concepto de buscar en el patrimonio que encontrábamos en los edificios, extraerlo y darlo a conocer. ¿Qué problema hay de darlo a conocer? Pues lo que pasó, y termino con esta, no sé si llegaste ya a conocer esta noticia, nosotros empezamos a publicar sobre patrimonio industrial hace algunos años dentro de un proyecto, una serie de patrimonio inmueble en Andalucía. Entre ellos fue el Toblerone de Almería, una fábrica que sale publicada en nuestra web, porque nuestra web efectivamente tiene esa constante y continua de conocimiento. Nuestra web quiere ser conocimiento, porque de hecho casi el 90% de las cosas que aparecen en la web no están protegidas. Lo que diga ahora mismo de las universidades, aunque la disposición adicional sexta diga eso, ahora mismo los bienes de la universidad no están protegidos, excepto los que estén protegidos ya, ¿de acuerdo? No están protegidos. Entonces, nosotros tuvimos un problema porque la ciudadanía entendía que lo que salía en la web estaba protegido. Ese problema, que para el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico puede ser, entre comillas, secundario, es decir, es prioritario porque nosotros estamos para conocer, proteger, difundir, ¿no? Pero hay otros compañeros, hay otros servicios y otros organismos que se encargan de la protección. Nosotros eso nos causó un problema que evidentemente no queremos que vuelva a ocurrir. No confundimos
entendemos a la ciudadanía, pero tampoco queremos confundir a nadie. Los políticos veían aquel registro allí y pensaban que aquello estaba protegido. Y aquello no se puede. No es eso. Entonces nosotros ahora estamos cuidando mucho eso y por eso he sacado este tema, que bueno, no sé si habrá sido del mayor interés o menor interés, pero es un tema delicado. Un tema delicado. Y Luis, efectivamente, hablando con Román el otro día para preparar su intervención esta mañana, hubo una anécdota curiosa. Y yo, efectivamente, le decía, colecciones contemporáneas, colecciones de arte contemporáneo, colecciones de la edad contemporánea. Ya incluso me iba ampliando en conceptos, porque efectivamente, pues se nos escapa a muchos, entre ellos yo, se nos escapa mucho el concepto. ¿Qué es el concepto de arte contemporáneo? Que algunos entendemos otras cosas. Vemos un dibujo, vemos una cosa rara o dos manchas y decimos que eso es arte contemporáneo. Y precisamente, pues, como bien mañana nos ilustrarás, bueno, mañana nos ilustrarás sobre los temas de arte contemporáneo, lo tendremos muchísimo más claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Leonardo, Luis, Antonio, Paco, María Ángeles, José Ramón, a todos, Manuel, bueno, a toda la gente que está presente, Luis que intervendrá mañana, también Ignacio, todos vosotras y vosotras, y pues nada, pues sentimos mucho haber dado tanto la lata.